Me acerqué al mostrador y le pregunté al empleado si había algún mensaje para mí. Revisó el cajón de la habitación 305, sacó un trozo de papel y me lo tendió. Mientras lo leía, los dos hombres que estaban sentados en el vestíbulo cuando entré se levantaron y se dirigieron hacia mí. La nota me pedía que llamara al detective Howard Miller e incluía un número de teléfono. Los dos hombres se acercaron, uno a cada lado de mí. El de la derecha preguntó: ¿Eres Frank Thomas? Sí, lo soy. Soy el detective Larson y el caballero de su izquierda es el detective Phillips. Sí, ¿qué puedo hacer por ti? Esta nota que tiene en la mano es del detective Miller del Departamento de Policía de Branson. ¿Es del detective Miller? No tengo idea de quién es. Al parecer, llamó y dejó este mensaje alrededor de las 10 de esta mañana. Como nunca volvió a llamar, se puso en contacto con nosotros y nos preguntó si podíamos encontrarle. Podemos preguntarte dónde has estado todo el día. ¿De qué se trata realmente esto? ¿Podrías simplemente responder la pregunta? De 8 a 9, desayuné aquí en el restaurante del hotel con un par de conocidos. Desde las 9 hasta el mediodía asistí a un seminario en una de las salas de conferencias del hotel. Desde el mediodía hasta la almorcé con algunas personas que conocí durante el seminario. De mí a 5:30 asistí a la sesión de la tarde. De 4:30 a 6 fue la hora del cóctel posterior al seminario. De 6 a 7:15 aproximadamente fue la cena en el restaurante del hotel. Y desde las 7:15 hasta hace 5 minutos estuve tomando unas copas en el Boom Boom Room. Ahora es mi turno. ¿Qué significa todo esto? Creo que sería mejor que hablara con el detective Miller al respecto. Una última pregunta. ¿Dónde estuvo anoche entre la medianoche y las 4? Dormí en mi cama. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Por qué necesito que alguien confirme que estaba dormido? Nuevamente, necesitas obtener esa información del detective Miller. Pasé mi mirada de Larson a Phillips y luego me acerqué al teléfono. Le pedí al operador que cargara la llamada a mi habitación y marqué el número que figuraba en la nota. Al parecer se trataba de un teléfono móvil, pues a pesar de lo tarde de la hora, la llamada fue atendida al tercer timbrazo. Hola, ¿detective Miller? Sí. Este es el detective Miller. Mi nombre es Frank Thomas. ¿Pediste que te contactaran? Oh, sí. Señor Thomas, eres un hombre difícil de alcanzar. He estado en reuniones la mayor parte del día. Acabo de recibir tu mensaje ahora. Tengo 2 policías locales conmigo y están haciendo preguntas, pero no me dicen qué está pasando. Lamento mucho tener que decirle esto, señor Thomas, pero su esposa ha muerto. ¿Cómo? ¿Qué? Estaba bien cuando hablé con ella anoche. ¿A qué hora fue eso? Alrededor de las 6. ¿Desde dónde la llamaste? Desde mi habitación de hotel. En algún momento entre la medianoche y las 4 a.m. fue asesinada. ¿Asesinado? Sí, señor. Parece que alguien irrumpió en tu casa y la mató. Ay, Dios mío. Oh, mierda. ¿Alguna idea de quién lo hizo? ¿Fue un robo fallido? ¿Le robaron algo como televisores, muebles o cualquier otra cosa? No puedo hablar de esto por teléfono, señor Thomas. Repasaremos los detalles cuando llegues a casa. Intentaré coger el primer vuelo de la mañana. ¿Puedo hablar con los oficiales? Seguro. Le entregué el teléfono a Larson. Estaré arriba en mi habitación haciendo las maletas. Necesito llamar a las aerolíneas y dejar algunos mensajes para la gente del seminario. De camino a casa pensé en Melissa. Nos conocimos en un cóctel y me enamoré perdidamente de ella. Una pelirroja ardiente con un rostro que iluminaba la habitación cuando sonreía y un cuerpo hecho para el pecado. Ella estaba con alguien, y como había bastantes personas en la fiesta con las que quería hacer negocios, tenía que mantener la calma. Esperé hasta que la encontré sola. Después de asegurarme de que nadie estaba mirando, le entregué un papel con mi nombre, número de teléfono y un mensaje corto. Llámame. Llamó al día siguiente y me preguntó por qué suponía que lo haría. El que no arriesga nada gana, dije. Y la unidad militar británica tiene un lema que se adapta a la situación. El que se atreve, gana. ¿Cómo podría dejar pasar la oportunidad de conocer a alguien con tanta confianza? Realmente no deberías. Ella me dio su dirección y la recogí a las 6 de esa tarde para cenar. Tenía todo el paquete: apariencia, ingenio, encanto e inteligencia. En nuestra tercera cita, me dijo que cenaríamos en casa y que solo necesitaba traer vino.
Cuando terminó la cena y la botella de vino estaba vacía, ella tomó mi mano y dijo, «Espero que no planees irte temprano. Necesitamos ver si tenemos un futuro juntos», dijo, llevándome a su habitación. La mujer era insaciable. Sin embargo, debo haber hecho todo bien porque por la mañana, después de otro encuentro tenso pero estimulante, ella dijo, «Lo harás bien». 9 meses después, nos casamos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el anuncio de la azafata. Asegúrese de que los respaldos de sus asientos y las bandejas estén en posición vertical mientras nos preparamos para aterrizar. Antes de abordar, llamé con anticipación para informarle al detective Miller los detalles de mi vuelo y la hora de llegada. Fiel a su palabra, él y su compañero, el detective Paulson, me estaban esperando en la puerta. Después de las presentaciones, Miller me pidió que los acompañara a la estación. Le dije que conduciría mi coche desde el garaje del aeropuerto y los seguiría o los encontraría allí. «Realmente preferiría que viajaras con nosotros», insistió. «Y realmente preferiría no hacerlo», respondí con firmeza. «Estoy aquí, mi coche está aquí. No tiene sentido dejarlo en el aeropuerto y volver más tarde a recogerlo. Así que, a menos que planees arrestarme, conduciré yo mismo». Miller arqueó una ceja. «Uno podría preguntarse por qué no está siendo muy cooperativo, señor Thomas. A nadie en mi posición le sorprendería mi vacilación», respondí. «Acortemos el baile, detective. Mi esposa fue asesinada y ambos sabemos que soy sospechoso. A pesar de estar a 400 millas de distancia en ese momento, puedo probar mi coartada. También sabes que los oficiales con los que hablé anoche ya están verificando todo lo que les dije. Cuando hablamos por teléfono, deliberadamente mantuviste los detalles vagos y dijiste que los discutiríamos cuando yo regresara. Ahora quieres que deje mi auto aquí, lo que me dice que crees que ya no lo necesitaré. Eso implica que ya has decidido que soy tu chico. Esperas que hoy acabe tras las rejas, así que mi coche puede quedarse aparcado aquí indefinidamente. La cooperación, detective, es una vía de doble sentido». Miller me estudió por un momento y luego asintió. «Creo que empezamos con el pie izquierdo», admitió. Señaló una cafetería en la terminal. «¿Qué tal si nos sentamos a tomar un café y te pongo al día?» Una vez que estuvimos sentados, comenzó Miller. «Ayer, alrededor de las 9:10 de la mañana, una amiga de su esposa, Mary Osborne, llegó a recogerla para un viaje de compras planeado. Cuando nadie respondió al timbre, probó la puerta y la encontró abierta. Llamó a su esposa, pero no obtuvo respuesta. Se dio cuenta de que el auto de su esposa todavía estaba en el garaje, por lo que supuso que su esposa podría haberse quedado dormida. Mary subió las escaleras y encontró a su esposa muerta en el suelo del dormitorio. Inmediatamente llamó al 911. Según el forense, su esposa llevaba muerta al menos 4 horas cuando la descubrieron. «Dijiste que fue asesinada», la interrumpí. «Ella lo era. Disparó 2 veces. ¿Por qué tengo la sensación de que no me estás contando todo?» «Porque no lo soy. Hay un procedimiento a seguir en casos como este. Es necesario realizar una entrevista formal en la estación que será grabada. Ya he compartido más de lo que probablemente debería haber compartido. Ve a buscar tu coche y reúnete con nosotros en la estación». «¿Debería traer a mi abogado?» «Eso depende de usted», respondió Miller. «Tienes derecho a uno, por supuesto. Pero como oficial de policía, preferiría que no lo hicieras. Los abogados tienden a interrumpir constantemente, lo que altera el desarrollo del interrogatorio. Ese flujo puede decirle mucho a un investigador». «¿Entonces me van a interrogar?» «Por supuesto. Como usted mismo ha dicho, hasta que sea exonerado, usted es una persona de interés en el asesinato de su esposa». Terminamos nuestro café y tomé el transporte para recuperar mi auto. En la estación, me llevaron a una sala de interrogatorios donde se me unieron Miller y Paulson. Me informaron que estaban grabando la sesión y me preguntaron nuevamente si quería que estuviera presente un abogado. No rechacé. «¿Dónde estabas esa noche?», empezó Paulson. Repetí el mismo relato detallado que les había dado a los detectives del hotel. Paulson luego preguntó, «¿Tiene un arma?» «Varios», respondí. «¿Algún calibre 22? «No. Principalmente Colt calibre 45 y Glock calibre 40. Puede que tenga un par de Magnum 357, pero no estoy seguro». «¿Cómo puedes poseerlos y no estar seguro?» «En realidad, no me pertenecen. Pertenecen a mi empresa». «¿Tu empresa? Seguridad Paladín. ¿Eres dueño de Paladín?» «Sí». Pensó durante unos segundos y luego preguntó, «¿Conoce a Robert Turner?»
Nunca lo he conocido, pero sé quién es. ¿Qué sabes sobre él? Bueno, no estoy exactamente al tanto de esto, pero la semana pasada él era el actual amante de mi esposa. ¿Lo sabías? Sí, creo que fue a principios de abril cuando ella se acostó con él. Quizás debería contratar a un abogado, señor Thomas. ¿Por qué? Porque acaba de admitir que sabía que Robert Turner era el amante de su esposa. Y Robert Turner fue encontrado muerto en el dormitorio con su esposa. Acaba de sugerir que, siendo un marido enfurecido, los mató a ambos en un ataque de celos. Eso es absurdo. Si fuera a matar a alguien en un ataque de ira, habría sido Ronald Porter. Él fue la primera persona con la que ella me engañó. Después de Porter, hubo al menos otros 4 y nunca toqué a nadie, pelo en la cabeza. ¿Estás diciendo que sabías todo esto? Tengo informes de investigadores privados sobre ellos. ¿Y no les hiciste nada? Vi la expresión del rostro de Paulson, el juicio silencioso que gritaba. Eres un miserable bastardo. ¿Qué clase de hombre eres? Pensé para mis adentros, púdrete, y respondió a Miller en su lugar. ¿Alguna vez te has divorciado? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? No, pero conozco a algunos. ¿Cómo salieron del divorcio? Me temo que no muy bien. Ese fue mi problema. Me fue bien. Mi casa vale un poco más de 3 millones, y el negocio por el que me esforcé mucho para construir vale entre 10 y 12 millones. Es un estado sin culpa. Así que incluso si descubriera a Melissa haciendo trampa, ella obtendría la mitad de todo. Tendría que vender la casa y el negocio, darle la mitad a Melissa y aún así terminaría pagando los costos judiciales, los honorarios de los abogados y probablemente la pensión alimenticia durante un año. Aún así, ese es un motivo. Tal vez. Pero no tendría sentido para mí matarla y arriesgarme a ir a la cárcel cuando me desharía de ella gratis en 9 meses. ¿Cómo es eso? Ella le daría un fondo fiduciario cuando cumpliera 30 años, y solo faltan 9 meses para eso. Eso equivale a alrededor de 7 millones. Entonces, tendríamos activos iguales y yo podría divorciarme de ella y quedarme con todo lo que tengo. De hecho, tener su muerte ahora me priva de una ganancia inesperada. Si hubiera esperado hasta los 30 para morir, habría heredado todo después de ella. Ahora, todo ese dinero se destinará a un montón de organizaciones benéficas, por otros 9 meses. Nunca me dijiste. ¿Cómo? ¿Murió? 2 tiros en la frente, Turner recibió lo mismo. 2 balas en la frente, dobles golpes en la cabeza. ¿Te suena? ¿Debería ser así? ¿Revisaste a la esposa de Turner? Ella tiene una coartada hermética. No es de extrañar que ella lo hiciera. ¿Revisaste a su familia? ¿Su familia? Su padre es Vito Genovesi. Y si la mitad de lo que has oído sobre él es cierto, no tendría problema en encontrar a alguien que le ayude a resolver el problema que le puso delante su hija favorita. Honor familiar y toda esa basura. ¿No es un doble golpe en la cabeza una señal de un golpe estilo mafia? Miller y Paulson se miraron y pude ver cómo giraban las ruedas. Miller me miró y preguntó: ¿Puedes confirmar lo que estás diciendo? Tengo los informes del investigador privado sobre sus amantes y puedo darle el nombre de su abogado. Creo que puede obtener de él la información del fondo fiduciario. La parte de Genovesi en el informe del investigador privado que obtuve sobre Turner. ¿Sabía su esposa que usted estaba al tanto de sus actividades? No lo creo. Actué como un marido ignorante con ella. Ella era muy buena en la cama y nunca me rechazó. No iba a quedarme sin sexo hasta que ella tuviera 30 años. Y no, voy a jugar fuera del matrimonio y darle la oportunidad de atraparme y divorciarse de mí. No creo que tengamos más preguntas en este momento, pero manténganos informados sobre su paradero en caso de que necesitemos hablar con usted nuevamente. Mientras bajaban el ataúd de Melissa al suelo, miré a los dolientes reunidos y me pregunté si alguno de ellos tenía alguna idea de lo que había sucedido. Cuando me gradué de la universidad cuando tenía 20 años, todavía no estaba listo para sentar cabeza. Quería hacer algo emocionante, tomar algunos riesgos y disfrutar de la vida antes de adaptarme a una rutina de 9 a 5 con una esposa tipo June Cleaver, una casa con una cerca blanca y 2 o 3 hijos. Clinton estaba enviando tropas a Bosnia y seguramente habría algo de entusiasmo. Entonces me uní al ejército. Ni siquiera completé la formación básica. En la tercera semana, algunos payasos de mi pelotón decidieron que necesitaban enseñarle algunos modales al universitario y me organizaron una fiesta. Estaba en la ducha cuando sucedió.
cubierta con una manta y sujetada por varios chicos. Debí quedarme indefenso cuando empezaron a golpearme con calcetines llenos de pastillas de jabón. Nunca he practicado artes marciales y ni siquiera sé por qué hice lo que hice. Probablemente era algo que había visto en una película y recordaba inconscientemente. Moví mi pie, no pateé, pero lo moví con fuerza de derecha a izquierda y le tiré las piernas a uno de los chicos. Se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo de la ducha. Alguien gritó: «Jesús, está sangrando». Uno de los chicos me soltó para ver al que se había caído. Eso aflojó su agarre sobre mí y logré patear a otro. Cayó y de repente, los tipos que me sujetaban no fueron suficientes para mantenerme sujeta. Retrocedí ante los que todavía me agarraban y salí de debajo de la manta. 2 de los hombres estaban en el suelo y un tercero estaba inclinado sobre ellos. Los 2 que seguían de pie me miraron con expresiones que decían: «Vaya, así no es como se suponía que iba a ser». Agarré a uno de ellos por el brazo y lo lancé de cara contra la pared de la ducha. Él cayó. El otro tipo empezó a tambalearse hacia atrás, pero el que estaba de rodillas empezaba a levantarse. Decidí que necesitaba quedarse abajo. Lo golpeé en la cara con la rodilla y la sangre brotó de su nariz rota. Cuando empezó a desplomarse, le di una fuerte patada en las costillas con el talón del pie. Me volví hacia el último tipo que aún estaba en pie, pero salió corriendo. El primer tipo al que derribé no se movía, pero el segundo sí. Caí de espaldas, le agarré la cabeza y la estrellé contra el suelo. Para entonces ya habían llegado los sargentos del pelotón. El sargento Marks vio la manta y los calcetines llenos de jabón e inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Intenté pasar junto a él, pero me detuvo. «¿A dónde vas?», preguntó. «Hay otro bastardo», dije, «y voy a atraparlo». «No, ahora no», respondió. Intenté pasar a su lado, pero me dijo: «Basta, Thomas, no sé cómo lo hiciste, pero no será tan fácil conmigo. Ahora quédate ahí mientras soluciono esto». Finalmente todo se solucionó y me encontré bajo custodia. En mi segundo día me llamaron a una habitación donde el capitán estaba sentado detrás de un escritorio. De camino, el policía que me acompañaba me explicó el procedimiento. «Entra, detente a 2 metros delante del escritorio, saluda y di: el soldado Thomas se presenta según lo ordenado. Mantén el saludo hasta que te lo devuelvan». Cuando entré a la habitación, me detuve frente a la mesa y dije: «Soy el soldado Thomas». «Has olvidado algo», dijo el capitán. «No me parece». «Olvidaste el saludo». «No me he olvidado del saludo, oh señor. Ambos son una señal de respeto, y no respeto a las personas que me tratan como me trataron a mí, solo porque me estaba defendiendo. Pones a 4 personas en la enfermería. ¿Eso no te molesta en absoluto? Lo único que me molesta es que el sargento Marks no me dejó alcanzar al 5. ¿Qué hace falta para que empieces a decir señor? Tendrás que ganarte mi respeto». Eso marcó el comienzo de mi larga asociación con el teniente, capitán, mayor, coronel Jones, Smith o cualquiera que fuera su verdadero nombre y rango. Al parecer, mi actitud de no tomar prisioneros interesó a cierta facción del ejército de los Estados Unidos. Me retiraron del entrenamiento básico y me enviaron a un lugar no revelado para recibir entrenamiento especializado. Allí aprendí habilidades que muy pocos reclutas adquirieron. Aprendí a usar pistolas, cuchillos, palos e incluso piedras. Aprendí a abrir cerraduras y coches y a crear identidades falsas. «Es abogado», respondió casualmente, «y un historiador aficionado. Ha viajado mucho. Probablemente te agradará, Andrew». Esas palabras me dolieron de una manera que no pude explicar. Se giró hacia mí y por primera vez creo que notó mi expresión. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «No estás molesto por las flores, ¿verdad?», preguntó acercándose. «Son simplemente un lindo gesto. Hablamos de libros y de pequeñas cosas, eso es todo». Sus palabras fueron tranquilizadoras, pero vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre, tal vez culpa. Ella apretó mi hombro y me ofreció una sonrisa. «No hay nada de qué preocuparse, lo prometo». Forcé una sonrisa y mentí. «Está bien, confío en ti». Besó mi mejilla y pasó a otro tema, pero mis pensamientos se quedaron en Charles. Durante las semanas siguientes, el comportamiento de Violet se hizo cada vez más difícil de descartar. Llegaba a casa más tarde que nunca, siempre con una explicación vaga. Una máquina de café averiada, un empleado que necesitaba ayuda o enfrascado en una conversación. Por sí solas, cada razón parecía inofensiva, pero juntas pintaron un cuadro que no podía ignorar.
Su teléfono se convirtió en su compañero constante, vibrando frecuentemente con mensajes que nunca explicaba. Me quedé en silencio, sin enfrentarla nunca, pero la incertidumbre me estaba carcomiendo. Las altas horas de la noche, su mirada distante, la sensación de que la estaba perdiendo, era como ver cómo nuestro matrimonio se deshacía en cámara lenta. Entonces, una noche, cuando Violet llegó a casa pasada la medianoche, murmurando otra débil excusa sobre la gestión del inventario, llegué a mi punto de ruptura. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba respuestas. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que consideraría contratar a un investigador privado, pero tampoco imaginé que me sentiría tan a la deriva en mi propio matrimonio, dudando de cada palabra y sonrisa de la mujer que amaba. Al principio pensé que podría manejarlo solo. Tal vez la seguiría después del trabajo o pasaría por el café sin avisar. Pero mi trabajo tenía otros planes. Los nuevos contratos en la empresa exigían toda mi atención y como socio menor no podía permitirme perder la concentración. Admitiendo que no podía manejar esto por mi cuenta, comencé a buscar ayuda. Después de investigar un poco, encontré a Greg Parsons, un investigador privado con críticas estelares y reputación de profesionalismo y discreción. Su sitio web era simple y directo, exactamente lo que estaba buscando. Con una mezcla de vacilación y desesperación, cogí el teléfono e hice la llamada. Los entusiastas testimonios habían elevado mis expectativas y me aferré a sus promesas como si fueran un salvavidas. A la mañana siguiente programé una reunión con Greg. Su oficina estaba escondida en un edificio anodino del centro de la ciudad, tan fácil de pasar desapercibida que bien podría haber sido invisible a menos que estuvieras buscándola específicamente. El propio Greg parecía un hombre de unos 40 años, sus ojos penetrantes atenuados por un aire de